La vida se había convertido en una serie de rutinas en mi matrimonio. Cada mañana, el sonido del despertador marcaba el inicio de un día predecible. Me levantaba antes que él, preparaba el café y me aseguraba de que todo estuviera en orden. La casa, siempre impecable, reflejaba una vida que parecía perfecta desde fuera. Sin embargo, dentro de mí había un vacío que se expandía con cada día que pasaba. La ciudad de Sevilla, con sus calles empedradas y la fragancia del azahar en primavera, era un contraste a mi monotonía. Los festivales llenaban las plazas y la gente reía, disfrutando de la vida mientras yo me sentía atrapada en una rutina sin fin. A menudo me encontraba observando a los demás, preguntándome si alguna vez sentirían lo mismo que yo, esa falta de conexión emocional que parecía haberse desvanecido entre las paredes de mi hogar. Él siempre llegaba a casa cansado después de un largo día de trabajo. Las conversaciones se limitaban a lo esencial: ¿cómo estuvo tu día y qué vamos a cenar? La chispa que una vez nos unió se había apagado lentamente. Era como si cada uno estuviera en su propio mundo, compartiendo el mismo espacio pero sin realmente estar presentes el uno para el otro. Un día, mientras esperaba en la puerta para que él llegara del trabajo, vi al conductor aparcando el coche. Era un hombre joven con una sonrisa fácil y una energía contagiosa. Siempre había sido amable conmigo, pero nunca le había prestado mucha atención. Sin embargo, ese día algo cambió. Al cruzar miradas por un instante más largo del habitual, sentí un ligero estremecimiento que no pude ignorar. «Hola», dijo él al bajarse del coche. Su voz tenía un tono cálido y acogedor. «Hola», respondí casi sin pensar. Aquel pequeño intercambio me dejó pensativa durante toda la noche. ¿Qué era lo que me atraía de él? Quizás era su despreocupación, o su forma genuina de ver la vida. En mis pensamientos, comenzaba a imaginar cómo sería compartir momentos más allá de las palabras vacías con mi esposo. Los días pasaron y continué viéndolo cada tarde cuando él traía a mi esposo a casa. La rutina seguía siendo igual. Sin embargo, cada encuentro con el conductor se convirtió en un pequeño respiro en mi monótono día a día. Empecé a buscar excusas para salir al jardín cuando sabía que él llegaría. Un saludo casual aquí y allá se convirtió en sonrisas cómplices y miradas prolongadas. Una tarde particularmente calurosa, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios antiguos de Sevilla, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono: ¿te gustaría tomar algo algún día? El corazón me dio un vuelco al leer aquellas palabras simples pero cargadas de significado. Confundida por mis propias emociones, dudé antes de responder. ¿Qué estaba haciendo? No podía arriesgarme a complicar aún más mi vida ya tensa por la falta de conexión con mi esposo. Pero la idea de salir con él era tentadora, quizás podría encontrar esa chispa perdida en mí misma. Finalmente decidí contestar: claro, sería agradable. Con cada letra escrita sentía cómo crecía una mezcla entre nerviosismo y emoción dentro de mí. Había algo liberador en esa decisión, como si estuviera rompiendo las cadenas invisibles que me mantenían atada a una vida insatisfactoria. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban alrededor del encuentro inminente y lo que podría significar para mí. La culpa comenzaba a asomarse como una sombra oscura tras cada pensamiento positivo sobre lo que podría suceder entre nosotros. Al día siguiente nos encontramos en un bar local donde las tapas eran abundantes y las risas llenaban el aire cálido del lugar. El ambiente vibrante contrastaba fuertemente con la soledad que sentía en casa. Cuando llegó al bar y nuestras miradas se encontraron nuevamente, sentí como si por fin pudiera respirar libremente. Las conversaciones fluyeron naturalmente entre nosotros, compartimos historias sobre nuestras vidas cotidianas y descubrimos intereses comunes inesperados. Hablamos sobre Sevilla y sus festivales, su entusiasmo era contagioso y pronto olvidé mis preocupaciones sobre lo inapropiado del encuentro. Sin embargo, conforme avanzaba la noche y nuestros vasos se vaciaban lentamente, también comenzaron a surgir preguntas más profundas sobre nuestras vidas personales: ¿qué nos había llevado hasta aquí? ¿Por qué estábamos buscando algo más? Fue entonces cuando noté cómo su mirada se intensificó al hablarme sobre sus sueños perdidos. Esos fragmentos humanos eran los mismos anhelos ocultos dentro de mí misma desde hacía tanto tiempo.
En ese momento entendí lo fácil que era conectar con alguien cuando ambos compartían ese deseo profundo por ser vistos realmente. La conversación tomó un giro inesperado cuando él mencionó algunas dificultades personales. Sus palabras resonaron dentro de mí como ecos familiares de mis propias luchas internas con el matrimonio vacío que llevaba años soportando. Cuando finalmente nos despedimos esa noche bajo las estrellas parpadeantes sevillanas, sentí una mezcla abrumadora entre alegría por haber conectado tan profundamente con alguien nuevo y miedo por lo que eso significaría para mi vida actual. Mientras caminaba hacia casa sintiendo aún el eco de nuestras risas resonando en mi mente, no podía evitar preguntarme qué pasaría si este nuevo camino tomara forma, ¿sería capaz realmente de dar ese salto hacia lo desconocido? Las dudas empezaron a tomar forma mientras me acercaba al hogar familiar donde todo seguía igual, silencio ensordecedor e indiferencia palpable esperándome al cruzar la puerta. El mensaje inicial del conductor había encendido algo dentro de mí. Ahora solo quedaba decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para explorar esta nueva conexión emocional. La tarde avanzaba y a pesar de la calidez del sol sevillano, una sombra de inquietud se cernía sobre mí. Había decidido que debía conocer mejor al conductor, aunque la idea de ser descubierta me llenaba de temor. Sin embargo, el deseo de entenderlo más allá de su rol en mi vida me impulsaba a seguir adelante. Un día, después de que mi esposo se fue a trabajar, decidí enviarle un mensaje. La respuesta no tardó en llegar. ¿Te gustaría tomar un café después de tu cita en el médico? Su pregunta resonó en mí como un eco que prometía algo nuevo. Acepté sin pensarlo mucho. El encuentro tuvo lugar en una pequeña cafetería cerca del centro. El aroma del café recién hecho y las tapas que ofrecían creaban un ambiente acogedor, perfecto para hablar sin las presiones del mundo exterior. Al llegar, lo vi sentado en una mesa al fondo con una sonrisa que iluminaba su rostro. A medida que me acercaba, el nudo en mi estómago se apretaba más. «Hola», dijo con tono suave. «Me alegra verte fuera del coche». Yo también, respondí mientras tomaba asiento. «Este lugar es encantador». La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos sobre trivialidades al principio, el clima, la ciudad y sus tradiciones. Pero pronto la charla se tornó más personal. ¿Siempre has vivido aquí?, pregunté curiosa. No, respondió mientras removía su café. Vine hace unos años por trabajo. Antes vivía en otra ciudad y, bueno, no era feliz allí. Sus palabras resonaron dentro de mí como un reflejo de mis propios sentimientos. La rutina y la falta de conexión emocional estaban presentes tanto en su vida como en la mía. A veces pienso que todos buscamos algo más, dije sin darme cuenta de lo profundo que sonaban mis palabras. Él asintió con la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos por un instante demasiado largo. Fue entonces cuando sentí una chispa entre nosotros, una conexión que iba más allá de la atracción física. A veces es difícil encontrar ese algo más, murmuró. Especialmente cuando sientes que no puedes ser tú mismo. Las palabras flotaban entre nosotros como si fueran una promesa tácita. En ese momento ambos compartimos un secreto no verbalizado, estábamos atrapados en vidas que no nos satisfacían completamente. La conversación continuó y revelamos detalles íntimos sobre nuestras vidas. Él habló sobre su familia y las expectativas que siempre había sentido sobre él para tener éxito profesionalmente, mientras yo compartía mis frustraciones matrimoniales y el vacío emocional que sentía cada día al volver a casa. El tiempo parecía volar mientras nos sumergíamos cada vez más en nuestras historias personales. La atmósfera se volvía cada vez más densa con cada palabra compartida, había algo innegable entre nosotros. Y entonces ocurrió, nuestras manos se encontraron sobre la mesa mientras hablábamos de sueños perdidos y anhelos ocultos. Un roce sutil al principio, pero pronto ambas manos se aferraron con fuerza como si quisieran sostenerse mutuamente ante el abismo emocional que nos rodeaba. Nos besamos. Fue un instante fugaz pero intenso, un beso lleno de promesas no cumplidas y deseos reprimidos durante años. El mundo exterior desapareció por completo mientras nuestros labios se encontraban por primera vez, era como si todo lo demás dejara de existir por unos breves momentos. Cuando nos separábamos, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible e irremediable entre nosotros.
La realidad volvió a golpearme como un balde de agua fría, el miedo a ser descubierta regresó con fuerza. Esto no debería haber pasado, dije mientras miraba hacia abajo, avergonzada por lo ocurrido pero anhelando más al mismo tiempo. Él respiró hondo antes de responder. Lo sé, pero hay algo real aquí entre nosotros, ¿no crees? Asentí lentamente aunque mi mente estaba llena de dudas y temores sobre las repercusiones de aquel beso inesperado. La confusión me invadía, deseaba explorar esta nueva conexión emocional pero también sabía que estaba jugando con fuego. Después del encuentro regresé a casa sintiendo una mezcla abrumadora de emociones, excitación por lo nuevo y miedo por lo desconocido. Al abrir la puerta del hogar familiar, el silencio habitual me recibió como siempre, sin embargo, esta vez sentí una carga diferente sobre mis hombros, la culpa comenzaba a asomarse entre las sombras del deseo recién descubierto. Mi esposo llegó poco después y noté cómo sus ojos buscaban respuestas en los míos sin saber realmente qué preguntar o qué temer. Intenté actuar normal mientras preparábamos la cena juntos, él hablaba sobre su día sin darse cuenta del torbellino interno que experimentaba yo en ese momento. Mientras cenábamos mis pensamientos volvían a aquel beso robado y a las palabras compartidas en aquella cafetería pequeña donde todo había cambiado para mí sin previo aviso. Esa noche me costó dormir, los recuerdos danzaban frente a mis ojos cerrados mientras intentaba encontrar alguna forma de justificar lo ocurrido dentro de mi cabeza atormentada por el remordimiento y el deseo simultáneamente. La rutina continuó durante días posteriores, cada encuentro casual con él era como una chispa encendida en medio del monótono día a día junto a mi esposo. Las miradas furtivas durante los trayectos eran suficientes para mantener viva esa llama prohibida entre nosotros dos. Sin embargo, esa conexión también traía consigo preguntas inquietantes, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Era posible seguir así sin arriesgarlo todo? Sabía que debía tomar decisiones pronto porque esta nueva relación ya estaba afectando mi vida diaria más allá del mero deseo físico. Había empezado a buscar esos momentos robados con ansias casi desesperadas. En medio de esta confusión interna me di cuenta de algo importante. Necesitaba conocerlo mejor antes de decidir qué hacer realmente con esta nueva realidad desbordante ante mí. La tarde se había vuelto más cálida de lo habitual, y el aire en Sevilla parecía vibrar con una mezcla de emociones. Había pasado días reflexionando sobre lo que había comenzado a suceder entre nosotros. La culpa me perseguía como una sombra, pero la atracción seguía siendo un fuego que no podía ignorar. Cada vez que pensaba en él, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo, una sensación que había olvidado en mi matrimonio. Al siguiente encuentro decidí ser más abierta. Nos encontramos en un bar local, donde el bullicio de las conversaciones y el aroma a tapas creaban un refugio temporal. La música de fondo era suave y me permitía concentrarme en lo que realmente importaba, la conversación que estaba a punto de tener. Me senté frente a él, sintiendo el latido acelerado de mi corazón. ¿Cómo te va? Pregunté intentando romper el hielo. Bien, pero algo me inquieta, respondió. Su mirada era intensa, como si buscara algo más allá de las palabras. Lo miré fijamente deseando saber más sobre su vida. ¿Qué había detrás de esa fachada tan segura? En ese momento comprendí que no era solo la atracción física lo que me llevaba hacia él, era la necesidad de conexión emocional. Quería conocer sus miedos y sueños. A veces siento que estoy atrapado, continuó. Mi vida no es tan sencilla como parece. La vulnerabilidad en su voz resonó conmigo. Era un eco de mis propias luchas internas. La rutina diaria con mi esposo se sentía pesada y sin sentido, cada día parecía una repetición del anterior. La conversación se tornó más personal, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas y descubrimos similitudes sorprendentes entre nosotros. Yo también he sentido eso, le confesé. A veces pienso que estoy viviendo para los demás y no para mí misma. Los momentos pasaban volando mientras hablábamos sobre nuestros anhelos ocultos y las decisiones difíciles que habíamos tomado en el pasado. Cada palabra parecía acercarnos más, creando un vínculo palpable que ni siquiera sabía que necesitaba. De repente la atmósfera cambió cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Fue un toque ligero pero electrizante,
Ambos nos detuvimos al instante conscientes del significado detrás de ese gesto simple pero cargado de emoción. Nuestros labios se encontraron en un instante de vulnerabilidad, fue como si todo lo demás desapareciera por un momento. El beso fue breve pero intenso, una chispa encendida en medio de la confusión emocional en la que ambos estábamos atrapados. Separarnos fue difícil, sentí como esa conexión momentánea dejaba una marca indeleble en mi corazón. La culpa regresó con fuerza después del beso. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esto lo que realmente quería? Las preguntas se agolpaban en mi mente mientras nos mirábamos fijamente a los ojos. No sé si esto es correcto, dije finalmente rompiendo el silencio incómodo entre nosotros. Lo sé, respondió con sinceridad. Pero no puedo evitar sentir lo que siento por ti. Las palabras resonaron en mí como un eco lejano, eran tanto un alivio como una carga pesada. La dualidad del deseo y la culpa comenzaba a consumir mis pensamientos diarios. Mientras regresaba a casa esa noche, las luces de Sevilla brillaban intensamente a través del cristal del coche, cada destello era un recordatorio de lo prohibido que se había vuelto todo esto para mí. Mi esposo estaba allí esperándome, ajeno a mis luchas internas y al secreto compartido con su conductor. Al entrar a casa, me encontré con su mirada cansada pero amorosa, su sonrisa era familiar pero distante al mismo tiempo. Sabía que debía actuar normalmente, pero dentro había una tormenta emocional desatada por ese encuentro inesperado. Me senté junto a él en el sofá mientras encendía la televisión para distraerme del caos interno que me consumía lentamente. Las risas provenientes del televisor sonaban vacías comparadas con los momentos vividos anteriormente con él. Era evidente, necesitaba tomar decisiones pronto porque esta nueva relación ya estaba afectando mi vida diaria más allá del mero deseo físico. Cada día se volvía más complicado mantener las apariencias mientras lidiaba con mis propios sentimientos contradictorios. En medio de esta confusión interna me di cuenta de algo importante, necesitaba conocerlo mejor antes de decidir qué hacer realmente con esta nueva realidad desbordante ante mí. Pasaron los días y cada encuentro se volvía más profundo e intenso, nuestras conversaciones eran cada vez menos superficiales y más íntimas. Compartíamos nuestras historias pasadas sin reservas ni juicios, cada revelación sobre nuestras vidas parecía acercarnos aún más al borde del abismo emocional al cual nos dirigíamos juntos. Un día durante nuestra charla habitual él mencionó algo inesperado, a veces siento que estoy perdiendo el control sobre mi vida. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, entendí entonces que ambos éramos prisioneros de nuestras circunstancias elegidas o impuestas por otros. La complicidad crecía entre nosotros mientras compartíamos nuestros miedos y esperanzas futuras. Pero también surgieron dudas, ¿podríamos encontrar una salida juntos? El futuro parecía incierto y aterrador al mismo tiempo, sabía que debía enfrentar esta situación antes de perderme completamente en ella. Una noche decidimos dar un paseo por la Plaza de España después del trabajo, el ambiente era mágico bajo las luces tenues reflejadas en el agua del estanque central. Las risas lejanas resonaban entre los edificios históricos mientras caminábamos juntos por los senderos empedrados llenos de azahar fresco flotando en el aire cálido andaluz. En ese instante mágico sentí como nuestras manos se enlazaron naturalmente mientras caminábamos lado a lado. Era como si todo encajara perfectamente aunque sabíamos muy bien las consecuencias potenciales detrás de este gesto tan simple pero significativo para ambos. La conexión emocional creció aún más cuando comenzó a hablarme sobre su infancia llena de dificultades familiares y sueños rotos por responsabilidades impuestas demasiado pronto para él. Cada palabra salía cargada de emoción genuina, podía sentir cómo sus recuerdos resonaban profundamente dentro mío al recordar mis propios sacrificios hechos durante años por mantener intacto mi matrimonio aunque estuviera vacío desde hace tiempo. Pero entonces llegó ese momento crítico donde todo cambió nuevamente. Nuestros labios se encontraron otra vez bajo las estrellas brillantes reflejadas en el agua tranquila frente a nosotros. Fue un instante fugaz pero intenso donde todas las dudas parecieron desvanecerse momentáneamente dejando solo claridad ante lo inevitable. Sin embargo, tras ese beso surgieron nuevas preguntas, ¿qué significaría esto para nosotros? ¿Podríamos continuar así sin arriesgarlo todo? La culpa regresó rápidamente junto con temores acerca del futuro. La mañana llegó con un silencio inquietante.
A mi lado, el conductor aún dormía, ajeno a la tormenta de pensamientos que azotaba mi mente. Pasamos la noche juntos compartiendo momentos que parecían sacados de un sueño, pero ahora la realidad se presentaba con toda su crudeza. Las luces del amanecer se filtraban por la ventana, iluminando su rostro sereno, y yo no podía evitar preguntarme qué pasaría al despertar. El eco de mis decisiones resonaba en cada rincón de la habitación. Había cruzado una línea que no podía deshacer. Mi esposo había comenzado a notar los pequeños cambios en mí, las miradas furtivas, las sonrisas ocultas en momentos inapropiados. La culpa se mezclaba con un deseo de continuar, pero el peso de la traición me oprimía como una losa. Me levanté con cuidado para no despertarlo. La cocina estaba fría y vacía cuando preparé un café. Mientras el aroma llenaba el aire, mis pensamientos regresaron a aquella conversación en el bar local, donde todo había comenzado a cambiar. Recordé sus ojos brillantes mientras hablábamos de nuestras vidas, de los sueños perdidos en la rutina diaria. El sonido de pasos suaves me sacó de mi ensimismamiento. El conductor apareció en la puerta con una sonrisa que apenas podía sostener. ¿Hueles eso?, preguntó acercándose a mí con una familiaridad que me hizo sentir cálida y vulnerable al mismo tiempo. Sí, respondí, intentando mantener la conversación ligera. Es café. Me encanta cómo huele, dijo mientras tomaba una taza y se sentaba en la mesa pequeña que ocupábamos juntos. El instante fue perfecto hasta que un pensamiento oscuro atravesó mi mente. ¿Qué pasaría si mi esposo llegara a descubrirnos? La imagen de su rostro al enterarse me golpeó como un puño cerrado. Era un hombre bueno y cariñoso, no merecía esto. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté sin poder evitarlo. Él frunció el ceño y dejó su taza sobre la mesa. No sé. Tal vez deberíamos hablar sobre lo que significa esto para nosotros. La conversación se tornó más seria y las risas desaparecieron rápidamente. Mis dudas regresaron como sombras al caer el sol. Me pregunté si estaba dispuesta a arriesgarlo todo por algo tan incierto como lo que teníamos entre manos. El sonido del teléfono rompió el silencio tenso entre nosotros. Era un mensaje de mi esposo preguntando dónde estaba. El pánico se apoderó de mí mientras miraba al conductor, quien parecía captar mi angustia instantáneamente. No le contestes, sugirió él, pero sabía que no podría ignorarlo por mucho tiempo. Con cada segundo que pasaba, sentía como las paredes comenzaban a cerrarse a mi alrededor. La presión aumentaba y cada latido resonaba como un tambor en mi pecho. Finalmente decidí responderle brevemente: estoy fuera. Sabía que eso no haría más que intensificar sus sospechas. Cuando volví a mirar al conductor, él tenía una expresión seria en su rostro. Esto no puede seguir así, dijo con voz grave. Lo sé, murmuré sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar sin previo aviso. A medida que avanzaban las horas del día, decidimos salir a dar un paseo por Sevilla para despejarnos un poco. Las calles estaban llenas del bullicio habitual, los turistas reían y disfrutaban del ambiente festivo mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Caminar por las estrechas calles empedradas me recordó lo lejos que había llegado desde aquellos días felices de juventud cuando todo parecía posible. Ahora me encontraba atrapada entre dos mundos, uno donde había construido una vida estable y otro donde todo era incierto pero emocionante. El conductor tomó mi mano mientras caminábamos por la Plaza de España. Ese gesto sencillo encendió algo dentro de mí, aunque también trajo consigo más preguntas sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. ¿Y si simplemente nos dejamos llevar?, sugirió él al detenerse frente a una fuente brillante donde los niños jugaban alegremente. No puedo hacer eso, respondí casi sin pensarlo, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Al regresar a casa esa tarde sabía que debía enfrentar mis miedos antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre nuestra relación secreta. La idea de perder todo lo conocido era aterradora, sin embargo, quedarme atrapada en esta rutina vacía también era insoportable. Esa noche cené con mi esposo como si nada hubiera pasado entre nosotros, compartimos risas forzadas e historias cotidianas mientras yo mantenía una fachada tranquila frente a él. Pero detrás de esa sonrisa había un caos emocional latente esperando salir a flote en cualquier momento.
Cuando finalmente llegué a la cama esa noche junto a él, sentí como cada parte de mí anhelaba escapar hacia una libertad desconocida pero seductora representada por aquel hombre cuya presencia me hacía sentir viva nuevamente. Sin embargo, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Esa pregunta seguía atormentándome mientras intentaba dormir entre sábanas cálidas pero pesadas por el peso del secreto compartido con el conductor y la culpa desgarradora hacia el hombre que confiaba en mí ciegamente. Al amanecer siguiente recibí otro mensaje inesperado del conductor: necesitamos hablar. Esa frase resonó como un eco ominoso dentro de mí. Sabía que era hora de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones antes de que fuera demasiado tarde para cualquiera de nosotros. La mañana se presentaba gris y pesada, como si el cielo también participara de la carga que llevaba en mi pecho. El mensaje del conductor me había dejado inquieta, como una sombra que se cernía sobre mí. No podía evitar pensar en lo que significaba esa conversación. Aún no había tomado una decisión clara sobre nuestra relación, pero el tiempo se estaba agotando. La tensión entre lo que deseaba y la realidad que vivía era cada vez más insoportable. Mientras preparaba el desayuno, mi esposo entró a la cocina con su habitual sonrisa, ajeno a las tormentas que azotaban mi interior. Me saludó con un beso en la mejilla y una pregunta sencilla: ¿tienes planes para hoy? Su tono despreocupado me hizo sentir aún más culpable. La rutina diaria se desarrollaba como siempre, pero yo ya no era la misma. Había algo diferente en mí, un secreto que crecía entre nosotros como una planta venenosa. Después de dejar a mi esposo en su trabajo, decidí dar un paseo por las calles de Sevilla. Caminé sin rumbo fijo, tratando de despejar mi mente mientras el aroma a azahar impregnaba el aire. Las calles estaban llenas de vida, los turistas reían y tomaban fotos frente a la Plaza de España. En ese momento todo parecía tan distante de mis preocupaciones. Al llegar al bar donde solíamos encontrarnos, encontré al conductor esperando en una esquina apartada. Su expresión era seria, y eso solo aumentó mi ansiedad. Nos sentamos juntos en una mesa pequeña y él rompió el silencio: no sé cuánto tiempo podré seguir aquí. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿A qué te refieres?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras mi corazón aceleraba su ritmo. Estoy pensando en dejar la ciudad, dijo con voz grave. No puedo seguir así. La noticia me dejó sin aliento. La idea de perderlo antes de haberlo tenido completamente me resultaba insoportable. ¿Pero por qué?, logré articular. Esto no es solo un juego para mí, respondió. Necesito algo más real. Las palabras resonaron dentro de mí, recordándome lo que había estado buscando desde hacía tanto tiempo: conexión emocional, algo auténtico que llenara el vacío en mi vida. Mientras hablábamos, un amigo mío entró al bar sin previo aviso. Lo vi acercarse y sentí como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Si él nos veía juntos, las consecuencias serían devastadoras. El amigo nos saludó con entusiasmo y se sentó a nuestro lado sin percatarse del ambiente tenso que nos rodeaba. Intenté actuar natural mientras él hablaba sobre trivialidades y anécdotas del trabajo, pero cada palabra parecía un ladrillo más en la pared entre el conductor y yo. Finalmente, después de unos minutos interminables, nuestro amigo decidió marcharse para atender unas llamadas urgentes. Solo entonces pude respirar nuevamente. Esto no puede seguir así, dijo el conductor cuando quedamos solos otra vez. Lo sé, respondí con sinceridad mientras miraba por la ventana hacia las calles llenas de gente despreocupada. Si decides quedarte aquí, yo también lo haré, agregó él con una mezcla de esperanza y resignación. El dilema se cernía sobre mí como una nube oscura: arriesgar todo por un amor prohibido o seguir adelante con mi vida tal cual estaba diseñada desde hacía años. La presión aumentaba cada día más, no solo por mis sentimientos hacia él, sino también por las apariencias ante los demás. El día transcurrió entre pensamientos contradictorios hasta llegar a casa por la noche. Mi esposo estaba sentado frente al televisor cuando llegué, parecía cansado pero contento al verme entrar. Sin embargo, su mirada se detuvo brevemente en mí antes de volver a enfocarse en la pantalla. No te vi durante todo el día, comentó casualmente. Tuve algunas cosas que hacer,
respondí evasivamente mientras trataba de ocultar mis emociones tras una fachada impasible. La cena fue silenciosa, ambos concentrados en nuestras propias reflexiones mientras compartíamos platos vacíos y miradas perdidas. Al final de la noche, cuando finalmente nos retiramos a dormir, sentí como las palabras del conductor seguían resonando en mi mente: no puedo seguir así. La incertidumbre me acompañó hasta que caí rendida sobre las sábanas frías, soñando con caminos diferentes y decisiones que aún no había tomado. En medio del sueño agitado, desperté varias veces sintiendo la presión del futuro inminente sobre mis hombros. A primera hora del día siguiente decidí enviarle un mensaje al conductor: necesitamos hablar. No podía dejar pasar más tiempo sin aclarar nuestra situación ni permitirme caer más profundo en este torbellino emocional. Cuando llegamos al punto acordado para vernos nuevamente, una pequeña plaza llena de naranjos, noté su expresión tensa desde lejos, sus ojos reflejaban preocupación y determinación al mismo tiempo. El amigo que viste ayer está hablando demasiado, comenzó él sin rodeos apenas nos sentamos juntos bajo la sombra refrescante de los árboles frutales. ¿Qué quieres decir?, pregunté alarmada mientras recordaba su rostro alegre interrumpiendo nuestra conversación anterior. He oído rumores, podría decirle a tu esposo lo que ha visto. El miedo se apoderó nuevamente de mí, esa amenaza velada me hizo sentir vulnerable ante todo lo que habíamos construido hasta ahora, y lo frágil que era nuestra conexión, ante los ojos del mundo exterior. No puedes permitir eso, murmuré casi suplicante mientras buscaba sus ojos con desesperación. No puedo controlar lo que otros digan o hagan, respondió con firmeza pero también tristeza evidente en su voz. El giro inesperado me dejó tambaleando entre dos mundos, uno donde podía arriesgarlo todo por este amor prohibido o volver a sumergirme en la rutina monótona y vacía que había conocido durante años junto a mi esposo. Mientras caminábamos juntos hacia el coche donde solíamos compartir confidencias y risas furtivas antes del caos emocional actual, comprendí que debía tomar decisiones pronto o perdería todo aquello por lo cual había luchado hasta ahora, incluyendo incluso mi propia identidad, atrapada entre dos vidas irreconciliables e incompatibles entre sí. La tarde caía lentamente cuando decidimos regresar, ambos sabíamos que debíamos enfrentar esta situación antes de perderlo todo. La noche anterior había sido un torbellino de emociones. Mientras el conductor me miraba, su expresión revelaba una mezcla de deseo y preocupación. La conexión que habíamos construido se sentía como un hilo frágil, listo para romperse ante la presión del mundo exterior. Decidí que debía enfrentar la realidad, aunque eso significara arriesgarlo todo. El evento social al que asistimos era uno de esos encuentros anuales donde las apariencias eran fundamentales. Las luces brillantes de la sala se reflejaban en las copas de vino y los murmullos llenaban el aire. Al llegar, la mirada inquisitiva de mi esposo me hizo sentir más vulnerable que nunca. Él no tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo en mi vida, pero sus ojos parecían buscar respuestas en mí. ¿Estás bien?, me preguntó con tono preocupado mientras nos movíamos entre los invitados. Sí, solo un poco cansada, respondí tratando de mantenerme en control. Las risas y las conversaciones ajenas se convirtieron en un murmullo distante mientras me debatía entre la responsabilidad y el deseo. En ese momento el conductor apareció entre la multitud, su presencia iluminando mi mundo grisáceo. Nuestros ojos se encontraron por un instante y en ese breve lapso sentí una chispa de esperanza. La música sonaba a lo lejos mientras nos acercábamos a una esquina menos concurrida del salón. Allí, lejos de las miradas curiosas, él tomó mi mano con suavidad. Debemos hablar, dijo, su voz baja pero firme. Asentí lentamente, consciente del significado detrás de sus palabras. Mientras nos adentrábamos en una conversación más profunda sobre nuestras vidas, él compartió algo que nunca había imaginado escuchar. Hay algo que no te he contado, comenzó. Antes de ser conductor, estuve involucrado en una situación complicada que casi me destruye. El peso de sus palabras me golpeó como una ola. La intensidad con la que hablaba revelaba su vulnerabilidad, era un lado de él que nunca había visto antes. ¿Qué pasó?, pregunté con curiosidad genuina. Él respiró hondo antes de continuar. Su historia era un relato sobre decisiones difíciles y consecuencias dolorosas,
había perdido a alguien importante debido a su búsqueda por ser libre y feliz. A medida que compartía su pasado, sentí como nuestras vidas se entrelazaban aún más profundamente. El tiempo parecía detenerse mientras hablábamos, cada palabra resonaba en mí como un eco del deseo y la tristeza compartida. Sin embargo, la sombra de mi realidad seguía presente. La risa y el bullicio del evento parecían burlarse de nuestra conexión secreta. Al salir del salón para tomar aire fresco, el conductor se detuvo frente a mí con una expresión seria. «No quiero ser solo un secreto para ti», declaró. «No puedo seguir así si no hay claridad entre nosotros». Mis pensamientos se agolpaban, sabía que debía decidir si arriesgar todo por lo que sentía o seguir con mi vida actual llena de rutina y vacío emocional. La culpa por traicionar a mi esposo me pesaba como una losa sobre los hombros. A medida que regresábamos al interior del edificio, sentí como las miradas se volvían hacia nosotros, algunos amigos nos observaban con interés renovado. Mi corazón latía con fuerza ante la idea de ser descubierta. En ese instante crucial, el conductor tomó mi mano nuevamente bajo la mesa donde estábamos sentados junto a otros invitados. «¿Qué vamos a hacer?», susurró mientras sonreía forzadamente para ocultar nuestra tensión interna. La pregunta quedó flotando en el aire como una nube oscura, sabía que no podía ignorar más esta situación. Mientras intentaba encontrar palabras adecuadas para responderle sin levantar sospechas entre los demás presentes, noté cómo mis amigos intercambiaban miradas cómplices entre sí y luego dirigían sus ojos hacia mí. El ambiente festivo se tornó opresivo, cada risa resonaba como un recordatorio cruel de lo que estaba en juego, mi matrimonio y mis sentimientos por él estaban atrapados en una balanza inestable. Finalmente decidí romper el silencio. «Necesito tiempo para pensar», dije con sinceridad mientras apartaba la mirada hacia mi copa vacía. «Esto es complicado». El conductor asintió lentamente, pero su mirada mostraba frustración, entendía perfectamente mis dudas aunque deseara otra cosa. La noche avanzó sin piedad mientras las conversaciones continuaban a nuestro alrededor, el peso emocional seguía creciendo dentro de mí como un volcán a punto de erupcionar. Cuando finalmente llegamos a casa después del evento social, la atmósfera era tensa e incómoda entre mi esposo y yo. Él intentó iniciar una conversación sobre lo ocurrido esa noche, pero yo sabía que no podía abrirme sin desvelar mis secretos más profundos. Mientras él hablaba sobre trivialidades cotidianas y planes futuros juntos, mis pensamientos vagaban hacia el conductor y su confesión sincera sobre su pasado doloroso. Esa conexión emocional parecía más real cada día, pero también más peligrosa. De repente escuché el sonido del teléfono vibrando sobre la mesa. Era un mensaje inesperado del conductor. «Necesitamos hablar pronto». Un escalofrío recorrió mi espalda al leer esas palabras. No podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas vacías y otro lleno de incertidumbre pero también esperanza verdadera. Con cada decisión que tomara ahora podría cambiarlo todo, arriesgarme por amor o conformarme con lo conocido. La elección pesaba sobre mí como un destino ineludible al cual debía enfrentar sin mirar atrás. El día siguiente se presentó con un cielo gris, como si la atmósfera misma reflejara mi estado interno. La casa, que alguna vez había sido un refugio, ahora se sentía como una jaula. Mi esposo, ajeno a la tormenta emocional que me consumía, se movía por la cocina con la rutina de siempre. El aroma del café recién hecho apenas lograba calmar mi inquietud. Mientras él leía el periódico, noté cómo me observaba de reojo. Algo en su mirada me decía que había percibido un cambio en mí. La tensión en el aire era palpable y cada palabra que pronunciaba parecía estar cargada de un significado oculto. «¿Te encuentras bien?», preguntó al fin, con un tono que oscilaba entre la preocupación y la sospecha. «Sí, solo estoy cansada», respondí tratando de sonar convincente. Pero sabía que mis palabras no eran suficientes para ocultar el tumulto que me atormentaba. La culpa se enredaba con el deseo, creando una maraña de emociones que no podía deshacer. A medida que avanzaba el día, mi mente divagaba hacia el conductor. Recordé su risa y cómo su presencia había traído algo de luz a mi vida monótona. Pero esa luz también proyectaba sombras sobre mi matrimonio. La relación secreta comenzó a pesarme más de lo que imaginé.
Al caer la tarde recibí un mensaje del conductor: «¿Podemos vernos hoy?». Mi corazón dio un vuelco ante la idea de escapar a su lado, pero la voz de mi esposo resonó en mi mente: «¿Qué estás haciendo?». Esa lucha interna me llevó a dudar. Finalmente decidí salir a dar un paseo por las calles de Sevilla para despejarme. Las luces comenzaban a encenderse mientras el sol se ocultaba tras los edificios antiguos. Caminando por las calles empedradas, recordé los momentos compartidos con el conductor, las risas y las confesiones bajo el cielo estrellado. Cuando llegué a la Plaza de España, me senté en uno de los bancos y observé a las parejas pasear. Me di cuenta de lo lejos que estaba de esa felicidad sencilla y genuina. Aunque había encontrado algo especial con él, también sabía que esa relación era como caminar sobre hielo fino: cualquier paso en falso podría llevarme al abismo. El sonido del agua en la fuente me resultó reconfortante hasta que sonó mi teléfono. Era otro mensaje del conductor: «Te echo de menos». Esa frase resonó dentro de mí como un eco persistente. En ese instante comprendí que no solo era él quien deseaba más, yo también anhelaba una conexión auténtica. Decidí responderle: «Yo también». El intercambio fue breve pero cargado de significado, ambos sabíamos lo que eso implicaba. Al regresar a casa, encontré a mi esposo aún sentado en el sofá, inmerso en su mundo. La distancia entre nosotros parecía más grande que nunca. Me senté junto a él y traté de mantener una conversación trivial sobre nuestro día. Sin embargo, sus ojos seguían buscando respuestas donde no había nada por revelar. «Has estado distante últimamente», dijo al fin, rompiendo el silencio incómodo. «No es nada», respondí con una sonrisa forzada. La noche avanzó sin cambios significativos, cenamos juntos pero las palabras eran escasas y vacías. Mientras lavaba los platos después de la cena, sentí una presión creciente en mi pecho al pensar en lo inevitable: debía hablar con él sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Al día siguiente decidí enfrentar mis miedos y hablar con el conductor antes de tomar decisiones drásticas. Nos encontramos en un bar local conocido por sus tapas y ambiente acogedor. Era nuestro refugio temporal donde podíamos ser solo nosotros dos. «Necesitamos hablar», le dije al verlo llegar. Su expresión reflejó preocupación y algo más profundo, quizás también miedo ante lo incierto. «Lo sé», respondió mientras nos sentábamos juntos en una mesa apartada del bullicio del lugar. Las risas y conversaciones alrededor parecían ajenas a nuestra realidad cargada de tensión. «Mi esposo ha notado algo». «No sé cuánto tiempo más podré seguir así», confesé mientras jugaba nerviosamente con una servilleta. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad del momento. «No quiero ser la causa de tu sufrimiento», dijo finalmente. Sus palabras resonaron como un eco doloroso. Ambos éramos conscientes del riesgo involucrado en nuestra relación clandestina. En ese instante sentí como todo se desmoronaba alrededor nuestro. Las risas ajenas se tornaron lejanas mientras nuestras miradas se encontraban llenas de incertidumbre y anhelo al mismo tiempo. «Quizás deberíamos darnos un tiempo», propuse casi sin quererlo, temiendo las repercusiones de tal decisión. Él frunció el ceño ante mis palabras. Podía ver cómo luchaba contra sus propios sentimientos mientras yo intentaba mantenerme firme ante la presión externa que nos aplastaba lentamente. «¿Pero y si eso significa perdernos?», preguntó con voz temblorosa. «No lo sé», respondí sinceramente mientras una lágrima traicionera caía por mi mejilla. La conversación continuó sin respuestas claras ni soluciones definitivas. Ambos nos quedamos atrapados entre lo conocido y lo desconocido, entre el deseo ardiente y la responsabilidad aplastante. Cuando regresé a casa esa noche sentía un vacío creciente dentro mío. Cada paso hacia la entrada era un recordatorio del dilema al cual tenía que enfrentarme inevitablemente: seguir adelante o renunciar. Mi esposo estaba dormido cuando llegué. Su respiración tranquila contrastaba con mi agitación interna. Me deslicé bajo las sábanas sintiéndome más sola que nunca. Aunque físicamente estaba junto a él, emocionalmente me encontraba lejos. Esa noche no pude dormir bien. Los pensamientos giraban como tormentas eléctricas dentro mío mientras repasaba cada decisión tomada hasta ese momento. Sabía que cualquier elección podría tener consecuencias irreversibles para todos nosotros involucrados. Al amanecer decidí enfrentar mis miedos e ir hacia donde todo había comenzado,
el bar donde nos conocimos por primera vez como extraños llenos de sueños e ilusiones compartidas pero ahora convertidos en cómplices atrapados por sus propias decisiones equivocadas. Sin embargo, cuando llegué allí algo cambió drásticamente, vi al conductor hablando acaloradamente con otra mujer sentada frente a él. La escena me golpeó como si alguien hubiera arrojado agua fría sobre mí, todos mis temores se materializaron ante mis ojos sin poder evitarlo. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar ante aquella imagen desgarradora. La imagen del conductor hablando con otra mujer me persiguió incluso después de salir del bar. Caminé por las calles de Sevilla, sintiendo como el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios. La calidez del día se transformaba en una brisa fresca, pero mi corazón latía desbocado. No podía dejar de pensar en lo que había visto. ¿Era una simple conversación o algo más? La inseguridad se apoderaba de mí, y la culpa se mezclaba con la rabia. Decidí que necesitaba hablar con él. No podía permitir que la incertidumbre me consumiera. Así que le envié un mensaje, pidiéndole que nos viéramos en nuestra plaza favorita al día siguiente. La respuesta no tardó en llegar. ¿A qué hora? Su tono parecía neutral, pero yo sabía que había mucho más detrás de esas palabras. Al día siguiente llegué a la Plaza de España antes de que él apareciera. Observé a la gente pasar, las familias disfrutando del sol y los niños jugando cerca del estanque. Todo parecía tan normal, tan ajeno a lo que estaba ocurriendo en mi vida. Me sentía como un espectador de un drama ajeno, atrapada entre dos mundos. Cuando él llegó, su expresión era seria. Nos sentamos en un banco apartado y el silencio se hizo incómodo entre nosotros. Finalmente rompí el hielo. Vi lo que ocurrió ayer, dije. No puedo ignorarlo. Él suspiró y miró hacia el suelo antes de responder. No era lo que pensabas. Solo estaba ayudando a una amiga con un problema. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente como hojas arrastradas por el viento. La lógica me decía que debía creerle, pero la imagen de ellos juntos seguía presente. ¿Por qué no me dijiste nada? Pregunté con voz temblorosa. Podrías haberme evitado esta angustia. No quería preocuparte, dijo. Pero siento que te he fallado al no ser completamente honesto contigo. La conversación avanzó hacia sus sentimientos y nuestras inseguridades. Hablamos sobre lo complicado que era todo, nuestras vidas, nuestras decisiones y lo fácil que era perderse en la rutina diaria. A medida que compartíamos nuestros miedos y deseos más profundos, sentí como la conexión entre nosotros se hacía más fuerte. Sin embargo, también había una sombra acechando sobre nosotros, la realidad de nuestras circunstancias. El peso del secreto nos oprimía cada vez más y yo sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. Tal vez deberíamos darnos un tiempo, sugirió él finalmente. Reflexionar sobre lo que realmente queremos. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano y doloroso. Darnos un tiempo significaba enfrentar la posibilidad de perderlo para siempre, pero también era una forma de protegernos a ambos del caos emocional en el que nos habíamos sumido. Asentí lentamente sintiendo como una mezcla de tristeza y alivio me envolvía al mismo tiempo. Está bien, respondí con voz baja. Necesito pensar en todo esto. En nosotros. Nos despedimos sin saber cuándo volveríamos a vernos ni si tendríamos la oportunidad de retomar nuestra historia donde la habíamos dejado. Caminé hacia casa sintiéndome vacía pero al mismo tiempo liberada. Había tomado una decisión difícil pero necesaria. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión preocupada en su rostro. Me miró fijamente mientras yo intentaba ocultar mis emociones tras una máscara de normalidad. ¿Todo bien?, preguntó él con tono suave pero firme. En ese instante comprendí cuán frágil era mi vida actual y cómo cada decisión tenía el poder de cambiarlo todo para siempre. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba las palabras adecuadas para responderle sin revelar nada de mis secretos oscuros. Sí, solo estoy cansada, dije finalmente mientras trataba de evitar su mirada inquisitiva. Pero sabía dentro de mí que esa respuesta no sería suficiente por mucho tiempo. Las dudas y los secretos empezaban a acumularse como nubes oscuras sobre nuestra relación ya desgastada por los años y la monotonía.
Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía al conductor hablando con aquella mujer y sentía como mi mundo se desmoronaba poco a poco ante mis ojos sin poder hacer nada para detenerlo. La presión social comenzaba a pesarme como una losa. Me preguntaba si alguna vez podría volver atrás o si estaba condenada a vivir atrapada entre dos realidades irreconciliables, mi matrimonio vacío y el deseo ardiente por algo prohibido e inalcanzable. El amanecer llegó sin compasión alguna. Las primeras luces del día entraron por la ventana como un recordatorio brutal de las decisiones aún pendientes y las conversaciones nunca dichas. Miré por la ventana hacia las calles vacías mientras pensaba en el futuro incierto que me aguardaba, si seguir adelante con esta relación secreta o enfrentar las consecuencias devastadoras del camino elegido hasta ahora. Mi teléfono vibró repentinamente sobre la mesa. Era un mensaje del conductor: necesitamos hablar. El corazón se me detuvo por un instante. Sabía que esa conversación podría cambiarlo todo nuevamente.